preciosa mañana a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos. Que la paz y la gracia de nuestro Dios repose en cada uno de vuestros corazones, vuestras vidas. Un saludo para todos ustedes, hermanos, amigos, familias, personas que se pueden conectar en este momento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios por haber amanecido, por ser partícipes de un nuevo día, por todavía estar entre los vivientes. Gloria sea el nombre del Señor. Un saludo a todos los amigos, hermanos que se conectan a esta transmisión de la palabra del Señor, entendiendo que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Si ayer el Señor nos bendijo grandemente, hoy de nuevo el Señor nos quiere bendecir de una manera muy sobrenatural, muy especial, muy personal, puedo decir yo de esta manera. Quiero compartir un pequeño texto de la palabra del Señor en este día, domingo, gloria al nombre del Señor, para bendición de nuestras vidas, el cual se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 22 al 24. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así las Sagradas Escrituras. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hasta ahí la palabra del Señor que hemos lecturado. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 22 al 24. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Bien, nuevamente saludo a los hermanos, amigos, a la familia que se conecta, que separa un tiempo para escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios. Sentí un toque de parte de nuestro Dios compartir esta porción de las Sagradas Escrituras, de que es algo que me vino ministrando interiormente. Sé que es el Espíritu de Dios que lo hace, en esta palabra que me retumbaba en mi interior, que decía, fuérzalos a entrar. Y yo decía, Señor, exactamente qué es lo que tú me quieres ministrar. Y fui a las Escrituras, fui a la palabra del Señor y comencé a entender lo que la palabra de Dios me quería decir, fuérzalos a entrar. Y Dios me ministraba también en que debo de compartirlo a los hermanos, a los amigos, a la iglesia de Jesucristo, a los que somos parte de este santo evangelio que compartimos las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor, fuérzalos a entrar. En esta porción de la Escritura, o mejor dicho, en esta parábola que Jesucristo usa para hablarle al pueblo, a los testigos del evangelio, a los creyentes, a los predicadores, a toda la iglesia de Jesucristo, le comenzó a hablar sobre una parábola, que el Señor había preparado una cena y mandaba que se invite a la gente a venir a esa fiesta, a esa gran celebración. Usted si ha leído, si ha podido leer detenidamente este Evangelio según San Lucas, capítulo 14, aleluya, habla exactamente cómo el Señor envía a sus siervos en aquella parábola a hacerle la invitación que vengan, que ya todo está preparado, que ya la cena está lista, que vengan a solamente a venir a festejar, a celebrar. Recuerde que la parábola que el Señor estaba hablando era una parábola acerca del reino de Dios, acerca, aleluya, de la celebración pronta que se va a llevar a cabo en el reino de los cielos con la iglesia de Jesucristo. Pero enfáticamente, iglesia de Cristo, como hermano te hablo, como siervo de Dios, como ministro de la palabra y como miembro del cuerpo de Jesucristo también, me siento motivado por el Señor a ministrarte esta palabra, que el Señor nos está diciendo, fuérzalos a entrar. Recuerde que esta palabra se dice y se entiende por la Escritura que el Señor no obliga a nadie. No, nosotros no podemos hacer a la fuerza entrar a nadie. Pero ¿por qué dice la palabra fuérzalos a entrar? La palabra fuerza, los entrar, nos está llevando a una motivación de parte de Dios en nosotros, a que nos esforcemos a predicarle a nuestros vecinos, a nuestros propios hermanos en la iglesia que están desanimados, motivados, desalentados, que están descarriados en el lugar de trabajo que te encuentras, poder motivarles que se acerquen a Cristo, testificarles de Cristo con tu clase de vida, con tu testimonio, predicándole el evangelio, entregándoles un tratado, predicando en la calle, de mil maneras, de múltiples maneras podemos hacerlo. Tenemos la plataforma de las redes sociales para poder predicar a Jesucristo, tenemos estados de WhatsApp para poner un texto de la palabra, tenemos una publicación
publicación en Facebook para poder testificarle de un poder de la palabra, de un versículo diario. Hay múltiples maneras en las cuales tú y yo podemos forzarlos a entrar a los amigos, a los hermanos, a los conocidos, a tus familiares, decirle que el reino de Dios está cerca. Jesucristo lo habló en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 12. Jesucristo dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es necesario, amada iglesia de Jesucristo, que podamos entender que somos llamados a motivarnos, que no nos desanimemos nosotros, que prediquemos. Aquí me llama la atención en este verso 14, en el capítulo 14, del verso 22, que el siervo del Señor fue enviado con una misión. Él dice: Señor, si ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. ¿Qué quiere decir, iglesia de Jesucristo? Que los siervos del Señor predicamos en calles, en hospitales, en iglesias, en el trabajo, en cualquier sitio. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Predicamos, estamos anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, pero todavía en el reino de Dios hay espacio para que gente entre a ser salva. Todavía el reino de Dios desea que gente se una al plan de salvación. Aquí lo dice en esta parábola del Evangelio según San Lucas capítulo 14, verso 22. Hice como me mandaste, mi Señor. Y el siervo le dice: pero todavía hay lugar, porque todavía hay gente que se le predica y hay gente que dice esta frase: todavía no me siento preparado, todavía no quiero fallarle a Dios, cuando esté listo me acerco a Cristo. Esa es la frase o más frases de excusa que meten muchos seres humanos. Quizás en algún momento yo también las dije: no quiero fallarle a Dios. ¿Y quién te ha dicho que cuando venimos a los caminos de Dios no le fallamos? Le seguimos fallando, pero de una manera en la que podemos humillarnos a Dios ahora y tenemos remedio, tenemos solución, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Aquí lo dice claramente: todavía hay lugar. Por eso, mi hermano, predicador del Evangelio, ministro de la palabra, todavía tenemos tiempo para predicarle a mucha gente de que Cristo viene, de que Cristo se acerca, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todavía hay lugar, todavía hay espacio, todavía podemos decirle a ese vecino que vive al lado de nosotros, todavía podemos decirle a ese familiar, hermano nuestro, aún a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, primo, tío, pariente, a un hermano de la iglesia, decirle: todavía hay tiempo, levántate que te puedes arrepentir, no te desanimes, todavía Cristo te está esperando con los brazos abiertos, todavía el reino de los cielos, aleluya, está dispuesto para ti. No te desanimes, no te descarríes más, vuelve al Señor, vuelve, que Él te está esperando. Esa es la llamada de atención para nosotros, aleluya, de decirle a las personas: le forzamos a entrar. Y se van a sentir motivados, se van a sentir alentados, se van a sentir que Dios todavía les extiende la mano de misericordia, los está esperando como aquel pródigo que despilfarró sus bienes. Se fue a una provincia lejana, apartada, despilfarró toda la riqueza que tenía, se revolvió en placeres, en vicios y se sintió destrozado y volvió a la casa del Padre. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que el Padre lo esperó y salió corriendo, se acercó al cuello, lo besó, lo abrazó y tuvo grande celebración. Hicieron una fiesta cuando el pródigo volvió arrepentido. Y yo creo, iglesia de Jesucristo, siervo amado, hermano mío, ministro de la palabra, predicador de este santo evangelio, somos llamados a forzar a entrar a la gente. ¿Cómo lo fuerzas a entrar? Es decir, que tú te esfuerces en predicar la palabra, que tú te esfuerces en separar un tiempo para testificar de este poderoso evangelio, que tú te esfuerces en quizás en comprar un paquetito de tratados bíblicos y comiences a repartir en tu lugar de trabajo, en la esquina de tu barrio, cuando cojas quizás algún micro, algún colectivo o te encuentres en algún lado. Haga el esfuerzo que Dios te demanda hacer. Nosotros somos llamados a esforzarnos, somos llamados, aleluya, a pagar un precio para que otros entren. ¿Qué tú crees? ¿O te olvidas, hermano amado, siervo amado, cuánta gente se esforzó para predicarnos la palabra? Hay gente que quizás recibía revelación, quizás Dios le hablaba y le decía: vete a tal lugar, predícale a fulano, predícale a sutano, predícale a mengano, que quiero salvarlo. Ahí es donde alguien venía y te decía: varón, reciba este tratado, Cristo le ama. ¿Qué tú crees? ¿Que el tratado venía así mágicamente? No, alguien se esforzaba. Primeramente Dios tratando con un predicador, con una predicadora, con un anciano de Dios, con una anciana de Dios, con un líder, con un evangelista, con un profeta. Ese hombre se esforzaba en pagar el precio y venía, se acercaba a ti y te decía: Cristo le ama, Cristo le ama. Y uno recibía el tratado, lo recibía o lo hacía bulluco y lo botaba.
pero el precio ya estaba pagado. Alguien se esforzaba, alguien lo hacía. De igual manera el Dios de los cielos nos está llamando a nosotros en esta hora. Aleluya, a que paguemos ese precio, a que digamos a los amigos, a nuestros compañeros de trabajo que Cristo le ama, que Cristo tiene propósitos grandes, eternos para con cada uno de nosotros. Por eso es tiempo de levantarnos, es tiempo de pagar un precio, de orar por aquellos que vemos que están desanimados, de ayunar por aquellos que vemos que están con yugos, con cadenas, para que el yugo se pudra a causa de la unción. Es hermoso, aleluya, en entender esta parábola de la palabra del Señor, que sigue diciendo que una vez que el siervo fue a aquella misión. ¿Cuál fue la misión del siervo según esta parábola en el Evangelio según San Lucas capítulo 14? Él fue a decirle a la gente que vaya a la fiesta que ya está preparada, que vaya a la celebración que ya está lista, pero todavía faltaba gente, todavía había espacio, la casa no se había llenado, y el Dios de los cielos todavía sabe que hay gente que tiene que venir al camino, y el Dios de los cielos sabe que todavía hay gente que tiene que volver al redil, hay ovejas descarriadas que tú y yo vemos, hay miles de hombres de Dios, mujeres de Dios que están apartados de los caminos, que tú lo viste predicar, que tú lo viste gozarse en el camino de Dios y por X razón se apartaron. Pero si tú lo ves, acércate, extiéndele la mano y dile: Cristo te ama. Hoy es tiempo de que vuelvas a sentir el gozo de la salvación, es tiempo de que vuelvas a experimentar el sabor del Evangelio, el gozo del Espíritu Santo. A eso somos llamados nosotros. Esta es la palabra, este es el rema que Dios nos está dando en esta preciosa mañana, que forcemos a entrar a los amigos, los hermanos, a tu compañero de trabajo, que los forcemos a entrar de esta manera, que tú y yo nos esforcemos para que ellos reciban una buena noticia, una buena nueva de salvación. Aleluya. Dice el verso 23 que el Señor le dijo al siervo: ándate por los caminos, vete por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mira cómo dijo el padre de familia, le dijo el siervo. Mira cómo el Señor le dijo a su criado, a su siervo, según esta parábola. Le dijo: todavía hay espacio, ok, ahora tú sigue, ándate por los caminos, ándate por las plazas, en las esquinas de los mercados, afuera de los hospitales, ándate fuera de las casas, ándate alrededor de la cuadra de tu barrio, en tu lugar de trabajo, en la hora de descanso de tu trabajo, en el break, en un momento que tengas libre, en cualquier momento. Predica que Cristo viene, predica que Cristo tiene todavía esperanza para el hombre, predícale que todavía hay momentos de salvación, predícale que todo no está perdido, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo viene ya. Esa es la manera en que tú y yo podemos testificarle a otros de que Cristo se acerca. Aquí está diciendo la palabra del Señor: para que se llene mi casa. Mira cuál es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere, desea, anhela que más gente venga al camino de la salvación, porque más son los que se pierden que los que se salvan. Y tú y yo somos llamados a predicar a Cristo, a arrebatarle las armas al diablo, porque el diablo está llevándose almas al granel, a por montones, y muchos de nosotros nos estamos quedando callados, muchos de nosotros nos estamos quedando con la boca cerrada, parecemos aquel profeta mudo, parecemos aquel profeta Zacarías que se quedó mudo cuando nació Juan el Bautista. Aleluya, por eso es tiempo, gloria sea el nombre del Señor, de abrir nuestra boca, de predicar poderosamente en el nombre del Señor, en el poder del Espíritu Santo, de que Cristo viene y que multitudes deben de venir al redil nuevamente. Por eso el Señor dijo aquí: vete por los vallados y fuérzalos a entrar. Prediquemos con el poder del Espíritu Santo, oremos, ayunemos, prediquemos, separemos tiempo para leer las Escrituras, para decirle a alguien de que Cristo le ama, de que Cristo quiere salvar su vida, su familia, restaurar su matrimonio, restaurar su salud, restaurar su alma, restaurar su mente. Cristo es el único, pero tú y yo somos los llamados, los escogidos, los instrumentos de parte de Dios para transmitir ese mensaje. Mira lo que dice el verso 24, mi hermano querido: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados probará mi cena. Es terrible esa sentencia que el Señor determina en esa parábola. Quiere decir que a cuántos nosotros quizás le hemos predicado, a cuántos quizás tú y yo le hemos hablado del Evangelio de Jesucristo. Le hemos dicho: te invito a la iglesia, mira, va a haber una campaña, va a haber un culto especial, va a haber un culto de celebración, va a haber una campaña interna evangelística. Ven, yo te invito, yo te pago el pasaje, yo te llevo, vamos. Y hay mucha gente que me ha dicho: no puedo, en otra ocasión será, en otro momento será. Amén. Estaremos orando por ti, Cronos. Despreocúpate. Amén. Dios tiene el control. Y el Dios de los cielos nos ha mandado a predicarle a muchas personas y la gente ha dicho: todavía no, mañana, otro día, con gusto le acompaño. Mucha gente se le ha hecho la invitación al reino de los cielos, a la salvación, que acepten a Cristo como único, como Rey de reyes y Señor de señores, como soberano de sus vidas. Y hay muchas personas que nos han dicho: yo en algún momento de mi vida, cuando no conocía de Cristo, yo dije: no, todavía no. ¿Usted cree
No era el predicador que quizás se iba con la cara triste. Era el mismo Espíritu de Dios que sentía tristeza al nosotros rechazar, aleluya, esa invitación al reino de los cielos. Era el Dios mismo, era el Señor Jesús en la vida de aquel predicador o de aquella predicadora, sintiendo tristeza por nuestra negativa, por nuestro rechazo. Por eso aquí dice, fuérzalos a entrar, porque ninguno de aquellos hombres que yo los invité probará mi cena. Mira, hay mucha gente. A mí me ha tocado en ciertos casos, como testimonio lo digo, hablarle a personas del Evangelio, a decirles vuélvete al camino. A muchas personas, y con tristeza lo digo, me ha tocado hablarles, me ha tocado testificarles. Y han pasado a veces semanas, han pasado meses y ya no están sobre esta tierra. Los han matado porque han andado en malos pasos. Pero Dios me permitió ir en un momento determinado, decirle, vuélvete al redil, acércate a Cristo, arrepiéntete. Cristo te está llamando, deja esa clase de vida. Tranquilo, varón, me han dicho. Todavía no te preocupes, ora por mí. Y la muerte no espera. Usted sabía que la muerte no espera. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Usted qué cree, mi hermano, siervo, amigo? Que a los que tú y yo les predicamos este poderoso evangelio, aleluya, ¿usted qué cree? Que va a quedar así. Hay un, se puede decir un expediente, hay un registro de cuántas veces a ti y a mí se nos predicó el evangelio. Hay una carpeta, un historial de cuántas veces a nosotros se nos predicó el santo evangelio. Y si nos sorprende a nosotros la muerte, nosotros no seremos inocentes de que nunca se nos predicó el evangelio. A nosotros se nos va a abrir un expediente según el libro de Apocalipsis de un gran trono blanco, que ahí se nos va a decir con libros abiertos cuándo se nos predicó, en qué momento se nos predicó la palabra, en qué día, en qué fecha, en qué hora, quién te predicó y cuáles fueron tus palabras o mis palabras de rechazo o de aceptación de la palabra. Así de fácil, porque el Dios de nosotros es un Dios justo, soberano, que va a demostrar con libros abiertos cuándo tú le aceptaste y cuándo tú le rechazaste. Por eso el Dios de los cielos está diciendo, de aquellos hombres que yo los invité, si no llegan al momento, al tiempo de la salvación, va a llegar un momento que no probarán mi cena. No es porque Dios no te quiere invitar, sino porque la puerta se te va a cerrar, porque se termina el tiempo. Se termina el tiempo, iglesia de Jesucristo. Todo está listo, la maldad se está multiplicando. Cada día la maldad está tomando fuerza en toda la tierra. Jesucristo dijo, Evangelio según San Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso la maldad está por doquier en todas las naciones. Cristo dijo que serán como los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. La gente se estará casando, dándose en casamiento, bebiendo, en orgías, en fornicaciones, en pecado, en fiestas, en relajo, en orgías, en depravaciones. La gente estará en ese estilo de vida en los últimos días antes de que Cristo venga a la tierra a ver a su amada iglesia. Yo creo que así estamos. Si usted se pone a ver el ambiente natural, el ambiente físico en esta tierra, ese es el ambiente que se está preparando, un ambiente como los días de Noé. Y recuerde que cuando Noé comenzó a preparar el arca, dice la palabra del Señor en el libro del apóstol Pedro, que Noé era un predicador de la justicia. Quiere decir que Noé no solamente hizo el arca, Noé antes o previo a la fabricación del arca, tiene que haber predicado de por qué se realizaba esa arca. Él tiene que haber manifestado cuál era el motivo de aquella arca que se estaba construyendo. Asimismo, iglesia de Cristo, cuando tú y yo predicamos, estamos dando una alerta, estamos dando una voz de amonestación a alguien, a multitudes, de que Cristo se acerca, de que gente tiene que venir al camino de la salvación. Por eso, mi hermano, por eso, ministro, predicador, evangelista, profeta, amigo, mi hermano, familia, hombre, mujer que me estás viendo en esta hora y escuchando este poderoso mensaje, es tiempo de que tú fuerzas a entrar a quienes tú puedas. ¿Cómo lo vas a esforzar? Predicándole la palabra que va a producir el querer y el hacer en cada corazón, en cada vida. La palabra es que va a producir el arrepentimiento genuino en cada corazón. Es la palabra, no va a ser lo que tú digas, va a ser la palabra de Dios, va a ser el esfuerzo que tú pongas. Y el Señor va a ver, Él está predicando. El Señor va a decir, mi siervo está entregando tratado. El Señor va a decir, mi sierva está orando en una esquina. Mi sierva está predicando la palabra en la calle, en el mercado. Y yo la voy a bendecir, yo la voy a recompensar. Voy a producir arrepentimiento en las palabras que ella está lanzando en alguna vida para que vengan al camino de la salvación. Por eso es tiempo de parte del Señor que recibamos este rema. Dios me está diciendo a mí y te está diciendo a ti, esfuérzate a predicar la palabra para que muchos sean motivados a entrar
entrar a las cenas de las bodas del Cordero. Esa es la llamada de alerta de parte de Dios en este día para nosotros, que como predicadores, como ministros de la palabra, nos esforcemos en predicar el Evangelio con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra clase de vida, con algún tratado, con lo que tú hagas. No pierdas el tiempo, nos dice el Señor. El apóstol Pablo dijo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Predica a tiempo y fuera de tiempo, dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo. Predica, exhorta, redarguye, reprende, dijo el apóstol Pablo. Prediquemos porque multitudes el diablo está engañando y es tiempo de que tomemos las armas del Espíritu Santo, esas armas poderosas que Dios nos ha dado para arrebatarle las armas al enemigo. Así es, mi hermano, siervo, ministro, hombre y mujer de Dios. Este ha sido el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón en esta mañana. Compartir con cada uno de vosotros para la gloria y honra de nuestro precioso Señor Jesús. Para la gloria del Espíritu Santo. Recibe esta palabra de parte del Señor. Yo recibo mi palabra también. Dios me está diciendo, esfuérzate para que muchos sean motivados, sean redarguidos, sientan el toque fresco del Espíritu Santo a venir al camino del Señor. Y si se han apartado, en reconciliarse como aquel pródigo. Amén. Motívate, no te desanimes, hazlo, porque recompensa grande hay para nosotros, ver almas venir al camino. Esa es nuestra recompensa como predicadores, ese es nuestro contentamiento como ministros de la palabra, que gente venga al camino. Ese es nuestro mayor regocijo, porque es el gozo del Señor en nosotros. Dios te bendiga, siervo amado, Dios te bendiga a todos los amigos, hermanos y usuarios que se han conectado a esta corta transmisión para la gloria del Señor. De mi parte, oración para cada uno de nosotros, por este servidor, para seguir predicando la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, oren por mí para que me sea abierta puerta para predicar este misterio y para hablar con denuedo el reino de Dios. Dios te bendiga, amigo, Dios te bendiga, Cronos, Dios te bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que se han dado un momento de espacio en esta meditación de la palabra del Señor. Y recuerda, Maranata, Cristo se acerca, Cristo viene, el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Cristo repose en tu vida, en tu familia y en tu corazón. Hasta otra oportunidad. Dios me los bendiga grande y poderosamente.